La imprimación de la superficie. Entonces, esto es súper importante en la imprimación, en la instalación de membranas asfálticas, el proceso de imprimación. ¿El proceso de imprimación en qué consiste? En aplicar una capa de emulsión asfáltica o imprimante asfáltico. Nosotros tenemos dos tipos de imprimantes. Uno que es la emulsión asfáltica. Cuando uno habla de una emulsión, habla de algún sólido dispersado en agua. Entonces eso es una emulsión. En este caso, la emulsión, cuando uno habla de emulsión asfáltica, pues es asfalto que está diluido en agua. Los sólidos están diluidos. Y tenemos otro imprimante asfáltico que no es emulsión, a veces se le llama, pero realmente es un imprimante asfáltico que en nuestro caso se llama, el nombre comercial es primer, que es base solvente, que como su nombre indica, entonces tiene una base, digamos, alifática que es solvente y no es agua, que también sirve para el mismo propósito. Estas emulsiones o imprimantes asfálticos sirven bien sea para hacer impermeabilizaciones en frío provisionales, de pronto una impermeabilización que no requiera mucha complicación o no va a funcionar por mucho tiempo, que se hace parecido a como se hace una impermeabilización con un acrílico, se aplica el, el, el asfalto líquido, ya sea la emulsión, el imprimante, una tela de refuerzo y otra capa y después se le da una protección con una pintura bituminosa o acrílica. O para hacer la imprimación de la superficie. La imprimación consiste en, pues, como les decía, hacer digamos, un primer tratamiento de la superficie con este tipo de elemento líquido, digamos que funciona casi que a manera como de pintura, que lo que hace es preparar la superficie para que tenga lo que denominan buen perfil de anclaje para recibir la membrana asfáltica. Entonces la imprimación que nos hace nos sella los microporos que puedan haber, como les decía antes, las pequeñas fisuras y nos garantiza una buena adhesión de la membrana, ¿no? A veces, digamos, hay superficies que están en muy buen estado y que eventualmente no requerirían una imprimación asfáltica para garantizar ese tipo de funcionamiento, pero yo siempre digo que lo que hace la obligación de imprimar es que el aplicador se vea en la obligación de tener en muy buen estado limpia y seca la superficie, si no, no le va a recibir el imprimante, ¿no? Pero normalmente ayuda bastante a que se pegue bien. Hay algunos casos de excepción donde uno puede decir no imprimo, y normalmente el más común es superficies de madera. Cuando tienen unas superficies de madera, la madera pues normalmente tiene un buen perfil de anclaje para recibir los mantos, y si uno le coloca un imprimante asfáltico puede llegar a mancharse la madera, como a alcanzar a penetrar, y si queda como acabado en la parte interior, a afectar la estética ya de la cubierta interna, entonces se puede omitir, pero o en superficies, digamos, metálicas muy lisas también uno podría no llegar a imprimar, pero en el resto, sobre todo en los más comunes superficies de aplicación que son concretos, es importante hacer este proceso de imprimación. Clave que no sea, como dicen, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Porque a veces uno ve, sobre todo con emulsiones asfálticas base agua, que hacen o una excesiva dilución de la emulsión, entonces le echan muchísima agua, entonces como dicen, no, eso ya parece como una agua de panela, no, es más agua que asfalto, realmente es como una agüita ahí pintada, eso pues no está haciendo mayor cosa. O por el contrario, a veces dicen la persona, no, yo sí quiero que mi imprimación quede muy bien hecha, y entonces aplican una capa muy gruesa de imprimante, y he visto casos en los que el manto se desprende con todo imprimante. Entonces, digamos que a veces queda tan gruesa la imprimación que el manto no se pega al sustrato, sino solo se pega al imprimante, y el imprimante no tiene la misma capacidad de adhesión que una membrana que está sopleteada. Entonces, sobre todo en las partes verticales o en detalles donde tiene movimiento, se empieza a desprender, y entonces uno ve que realmente el manto que va adherido es a la capa gruesa de imprimante y no al sustrato, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda 1:2, es como la medida estándar, una unidad de volumen de emulsión por 2 de agua para que tenga un correcto funcionamiento. Eso depende de cómo esté la superficie, ¿no? Si es muy porosa, muy irregular, tiene efectos, pues toca diluirla menos, pero si la superficie está en muy buen estado, pues se puede diluir más, pero sin exagerar con 1000 metros cuadrados con un cuñete no alcanza. Si el tiempo de secado de la imprimación realmente es muy rápido, si está en un sol como el de hoy, en un par de horas eso ya está listo. Si el clima no está muy bueno, está como húmedo, normalmente unas 4 a 6 horas por mucho es seca la imprimación, ¿no? Eh, sí, esto casi que uno tacto, ya si lo siente, si ya no está pegajoso, ya puede hacerlo, ¿no? Normalmente, ¿qué hace la gente? Va imprimando áreas,
para hacer la impermeabilización al siguiente día, ¿no? Entonces yo voy imprimiendo un área, la dejo lista, la que imprimí ayer la voy trabajando y voy haciendo eso para que se deje con suficiente tiempo de secado. Entonces, si llueve y se lavó o se alcanzó a mojar y tenemos que hacer una reimprimación, uno debería esperar hasta que ya visiblemente la placa esté seca, no tenga humedad, ¿no? Porque realmente cuando uno de placas secas, digamos, si son placas nuevas, pues uno debe esperar a que el concreto tenga los días completos de curado, los 28. Pero si ya son placas que están consolidadas, pues realmente cuando uno ya superficialmente la ve seca, ya ahí no hay problema para hacer la aplicación, porque digamos que el agua ya se ha evaporado, ya se ha evacuado.